Buena tarde, buen día o buena noche, depende de qué horas ven el video. Vámonos en la página 23 con el tema que se llama congruencia y semejanza. Lo tengo aquí en el título. Voy a ponerle aquí la página 23. Y en el contenido 1.2 dice construcción de figuras congruentes o semejantes, ya sea triángulos, cuadrados y rectángulos, y análisis de sus propiedades. Bien, vamos a comenzar. Tenemos ahí tres palabras claves. Una es semejante, otra es congruente y otras son propiedades. Bien, vamos a definir, nos anotan en la libreta, vamos a definir cada una de ellas con figuras geométricas. Vamos a definir qué es semejante, qué es congruente y qué son las propiedades. Vamos a empezar con las propiedades. Creo que es lo esencial para nuestro análisis. ¿Qué es una propiedad? ¿Qué es una propiedad? Por ejemplo, mi marcador, ¿qué propiedad tiene? Es cilíndrico, que es de color azul, que puedo pintar y lo puedo borrar, que no es caro. Estoy describiendo las propiedades de mi marcador. Voy a describir las propiedades, por ejemplo, de una batería que tengo. Es negra, es rectangular, tiene dos entradas USB, una conexión eléctrica universal y un botón off-on. Bien, esas son las propiedades, algo que te describe lo que tú quieres definir. Ya definí mi marcador, ya definí mi pila, definí sus propiedades. Bien, entonces las propiedades es la definición que nos permite conocer un objeto, cualquier cosa. Entonces las propiedades es algo que nos permite definir y entender. Por ejemplo, mi pizarrón, ¿qué propiedad tiene? Que es blanco, que lo puedo pintar y puedo borrar y no le pasa nada, que tiene un marco de aluminio y que mide más o menos 1,20 como por 1,60. Entonces estoy describiendo las propiedades. Entonces ya que tenemos en claro que la propiedad es describir algo, vámonos a lo que es semejante. Voy a anotarlo aquí, describir alguna cosa, como su forma, su tamaño, su peso, su color. Son cualidades de algo. ¿Sale? Describir alguna cosa. ¿Qué es semejante? ¿Qué es semejante? Vamos a ver, igual, analizarlo antes de dibujar qué es semejante. Por ejemplo, este marcador azul es semejante a este marcador verde. Es semejante a este marcador negro. Es semejante a este otro marcador negro. Nótense que aquí hay diferencias. Sin embargo, los tres sirven para pintar, los tres son cilíndricos, los tres tienen colores. Entonces, ¿cómo podemos definir semejante? Son las propiedades que cumplen ciertos objetos que podemos clasificarlos. Por ejemplo, yo clasifico esto en marcadores, ¿no? Estoy describiendo las propiedades, sirven para escribir, son cilíndricos, tienen color, se pueden pintar y después borrar. Estoy describiendo las propiedades y son semejantes. No son iguales, noten que no son iguales, pero sí son semejantes. Por ejemplo, mis libros. Tengo unos libros aquí. Vean, son de diferentes tamaños, diferentes temas, diferentes contenidos, diferentes colores, pero todos son libros. Entonces, son semejantes, sí. ¿Por qué? Porque todos entran en una colección de libros, aunque no se parezcan. No sé
que tengo más a la mano. Por ejemplo, tengo dos recipientes, los dos sirven uno para tomar leche, otro para tomar café, y sin embargo no son iguales, pero son semejantes porque sus propiedades hacen que se parezcan, que tengan un uso común, como es el de servir un líquido para beber. Bueno, con base en eso, ¿qué podríamos decir que es semejante? Son cosas que sus propiedades se parecen. Bien, vamos con otro que es congruente. ¿Qué es congruente? Por ejemplo, vamos a definir, primero les explico qué es lo que es congruente con mis libros. Y tengo dos libros, los dos son semejantes. Vean que los dos son semejantes, ¿por qué? Primero porque son de matemáticas los dos, son semejantes. En segundo año, tienen el mismo grado escolar, son semejantes. Sin embargo, no son congruentes, ¿por qué? Porque no se parece. Para empezar, no tienen ni el tamaño, ni el color, ni el grosor. No son congruentes. Son semejantes, sí, porque los dos son libros, pero no son congruentes. ¿Qué pasa si ahora tomo otro libro de lo mismo, Matemáticas 2? ¿Cómo son ahora los libros? Mismo color, misma altura, mismo ancho, mismo enguargolado. Entonces, estos sí son congruentes. Entonces, ¿cuál es la definición de congruente? Algo que es exactamente igual. Entonces, aquí sus cosas, sus propiedades se parecen. Entonces, congruente, ¿qué son? Cosas que sus propiedades son iguales. ¿Vale? Vamos a hacerlo ahora con figuras. Si yo tengo un triángulo, por ejemplo, así, y tengo un triángulo escaleno, acuérdense que hay tres tipos de triángulo, uno isósceles, escaleno y equilátero. En este caso no cumple ninguno más que el equilátero y escaleno y escaleno. ¿Por qué? Porque sus lados son diferentes los tres. Estos triángulos tienen una propiedad semejante. ¿Cuál es la propiedad semejante? Voy a poner en verde. Semejantes. Le voy a poner A, B. Entonces, semejantes A y B. ¿Son congruentes? ¿Son congruentes? No. ¿Por qué no? Porque este tiene un lado mucho más largo que este. Entonces, como no sus lados son iguales, sí son semejantes porque se parecen, los dos son triángulos, tienen tres lados, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tienen tres ángulos, 1, 2, 3 ángulos, 1, 2, 3 ángulos. Son semejantes, se parecen sus propiedades. Sin embargo, no son congruentes porque no son iguales. ¿Qué necesito para hacer un triángulo congruente? Pues otro que exactamente mida. Y ustedes lo van a hacer con regla y les tiene que salir perfecto. Les tiene que salir muy bien porque lo van a hacer con su juego geométrico. Yo porque no tengo buen pulso, pero ustedes sí. Bien. Este es el triángulo C. Entonces, semejantes A y B y C. Son semejantes. A, B y C son semejantes. ¿Y cuáles son los congruentes? A y C.
A y C. Entonces vamos a recapitular. Propiedades: describir alguna cosa. Algo que describe la cosa, como la forma, el peso, el tamaño, el olor. Semejante: cosas que sus propiedades se parecen. Por ejemplo, este triángulo A con este triángulo B tienen propiedades que se parecen, como es que tienen 3 lados y 3 ángulos. Y congruentes son cosas en las que sus propiedades son iguales. Si son iguales, únicamente cumplen la condición el A y el C. Ahora, son iguales, pero no están en la misma posición. Si yo dibujo un plano cartesiano, tengo que aquí X1, este es el eje de las X, y aquí tengo X2, perdón, Y2. ¿Por qué? Porque este es el eje de las Y. Entonces tengo un triángulo que empieza en X1 y otro que empieza en Y2. Y tengo otro triángulo más que también empieza en Y1, voy a poner aquí. Este empieza en X1 y Y1. Y este va a empezar en X1, igual X1, pero ya va a trasladarse a Y2. Entonces, los tres son semejantes, pero únicamente estos son congruentes. Nótese que son congruentes, pero no están en la misma posición. ¿Qué pasaría si además de que son congruentes, estuvieran en la misma posición? Voy a pintarlo con negro. Voy a suponer que viene otro triángulo lo voy a poner punteado. Viene otro triángulo en negro, lo puse punteado, que es D. Entonces, vayan tomando nota de cómo va el video. Esto lo vamos a calificar. Entonces es semejante A y B y C y también D. Y congruentes A, C y D. A y D. ¿Sale? Nótese que son congruentes, ¿por qué? Porque los tres tienen la longitud de lados, son iguales, son congruentes. Pero además, aquí hay otra cosa. Noten que el triángulo D está exactamente en la misma posición que C. Bien, ¿cómo se le llama cuando además de que son congruentes, tienen la misma posición? Se les llama elementos homólogos. ¿Vale? Se les llama elementos homólogos. ¿Por qué? Porque están, además de que son congruentes, están en la misma posición. Bien, esta definición viene en la página 24, me la van a anotar también junto con esta definición en la libreta de trabajo. Viene en la página 24. ¿Vale? La anotan también en la libreta, por favor. Entonces, teniendo esos conceptos, vamos a ver uno más. Voy a borrar el pizarrón. Recuerden que si no terminan de anotar, pues pueden ponerle pausa al video y terminar. Bien, teniendo esas propiedades, semejante, congruente y elementos homólogos, vamos a ver otro más que se llama escala. Todos estos temas que les estoy dando es para contestar la actividad de la página 23 que se llama Jaque al Rey. ¿Sale? Bien, vamos a ver otro tema que se llama escala. En sus clases de geografía, recuerden que ustedes veían un mapa, no sé, mapa de... Yo no soy bueno dibujando, pero esto intenta ser México, ¿no?
En su libro de geografía venía un mapa de México y aquí traía una línea y acá venía una numeración arriba y abajo otra. Aquí decía 100 kilómetros, por ejemplo, y aquí decía 1 centímetro. Si alguien recuerda o es muy observador, eso viene en los mapas. Si alguien tiene un familiar que es diseñador industrial, vienen los planos de dibujo. O si alguien tiene un familiar que es arquitecto, verá que los arquitectos también ponen escalas. ¿Qué quiere decir? En este mapa, por ejemplo, que una rayita es 1 centímetro, que si yo traigo una regla, por ejemplo, en esta escala, el de los mapas, cuando trae 100 kilómetros, 1 centímetro, quiere decir que 1 centímetro mide 100 kilómetros. Entonces, si te dicen, ¿cuánto hay de la Ciudad de México a Monterrey? Pues trazas tus líneas, sacas tu regla, mides cuántos centímetros y dices, no sé, por ejemplo, hay 4.8 centímetros. Entonces la escala te dice, si tienes 4.8 centímetros y cada centímetro vale 100 kilómetros, entonces tú tienes 480 kilómetros. Es un decir, no, porque a Monterrey creo que son 1200, pero es un decir. Así se manejan las escalas. ¿Por qué es necesario saberlo? Vamos a ver, voy a borrar. Recuerden que lo van no tienen que anotar, pero le pueden poner pausa al video para que vayan al paso. ¿Por qué le voy a decir esto de las escalas? Porque viene un ejemplo en Jaque al Rey, en la página 23, donde te dan una figura, te dicen que un rectángulo lo vas a reducir. Yo voy a poner igual un rectángulo, pero con diferentes medidas. Lo primero que voy a hacer es reducir. ¿Vale? Originalmente, no sé, este que mida 4 y este 8. Vamos a trabajar con números pares, es más fácil trabajar con números pares. La multiplicación se hace más sencilla. Y me dicen que ahora la altura, en este por ejemplo caso, la altura mide 4 y me dicen reduce a 2. Reduce a que mida 2. La altura debe de medir 2. Entonces, ¿qué haces? Reduces a 2. Entonces, en lugar de que este mida 4, ¿cuánto va a medir? 2. ¿Por qué? Porque aquí me dice, tu altura ahora vale 2. Aquí lo voy a poner que la altura es igual a 4. 4, y aquí la altura es igual a 2. Estoy reduciendo, ¿sale? Y si esto mide 2, ¿cómo voy a saber cuánto mide este? ¿Cómo lo voy a saber? ¿Cómo voy a saber cuánto va a medir? Los más sencillos dirán, pues si esta es la mitad, el otro es la mitad. Sí, si es sencillo, recuerden que les dije que usar números pares para que fuera sencillo, pero no se calcula así. No porque este mida la mitad, el otro también. Tenemos que hacer un cálculo que se llama escala o factor de escala. Lo van a encontrar así en los libros, o en Wikipedia, que les encanta estar en Wikipedia. Lo van a encontrar así, factor de escala o escala. ¿Cuánto se redujo? ¿Y cómo sé que se redujo? A ver, entiendo que se redujo porque de 4 pasó a 2. No creció, disminuyó. Por lo tanto, tengo una reducción. ¿Cómo saco el factor de reducción? Voy a medida final entre medida inicial. Y esto me va a dar mi factor de escala.
Para fines prácticos le voy a poner nada más, en lugar de factor de escala, le voy a poner FE. ¿Sale? Al poner FE yo sé que es un factor de escala. Bien, ¿cuál es mi factor de escala en este dibujo? Factor de escala. Mi medida final, ¿cuánto fue? 2. Mi medida inicial, 4. 2 entre 4 me da, le sacamos mitad a cada uno y me da un medio. Un medio en decimal es 0.5. Entonces, mi factor de escala es igual a 0.5. Bien, esto es importante. Entonces, ¿cuánto voy a reducir? Según mi factor de escala, 0.5. Bien, teniendo eso, voy a borrar. Y ahora sí voy a calcular cuánto mide este. ¿Cuánto mide este? Voy a poner X, porque no lo conozco, es un valor. Voy a poner aquí X igual, un valor que desconozco. Este es un signo de interrogación, de que no lo sé. X, ¿cuánto vale? Ah, pues es mi valor, valor inicial por factor de escala. ¿Sale? Entonces, valor inicial es 8 por mi factor de escala, que es 0.5. 5 por 8, 40. Menos un dígito por el punto decimal, 4. Entonces, X vale 4. Parece muy sencillo. Y es muy sencillo. Y dicen, ¿por qué tanto rollo si era muy fácil? Bueno, pareciera que es rollo. Pero ¿qué tal si ahora les dicen, ¿sabes qué? La altura no mide 4. La altura mide 5.4 y esto mide 6.3. Así ya no es tan fácil, ¿verdad? Y ahora, aquí la altura quiero que mida 4.1. ¿Cuánto debe de medir esto? Así ya no es tan fácil, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que sacar? Primero el factor de escala. Primero el factor de escala. Si esto va a medir 4.1, vamos a buscar mi valor de escala. Factor de escala, recuerden, es valor, voy a poner nada más así, valor inicial, valor final entre valor inicial. ¿Cuál es mi valor final? 4.1. ¿Cuál es mi valor inicial? 5.4. ¿Cuánto da eso? Permítanme sacar la calculadora. Ahorita son las 1 de la mañana, un poco de flojera pensar, pero sí se pueden hacer mentalmente. Pero mejor utilicemos la máquina. 4.1 entre 5.4 nos da 0.7592. 0.7592. ¿Sale? Para fines prácticos voy a utilizar el factor de escala. Lo voy a redondear. El 9 lo voy a subir a 6, lo voy a dejar en 0.76. ¿Sale? Entonces, teniendo el factor de escala, saco X. ¿Cuánto vale X? Es el valor inicial por mi factor de escala. En este caso, 6.3 por 0.76. Entonces, la X final es igual a 6.3 por 0.76.
nos da 4.788. Igual lo voy a redondear. Voy a poner que la x aquí, en lugar de poner 4.78, le voy a poner 4.8. ¿Sale? Y ya tengo una reducción con un factor de escala de 0.76. ¿Se dan cuenta que cuando reducimos, el factor de escala es menor que 1? Si reduces, el factor de escala es menor que 1. Siempre va a ser esto. Siempre que reduces, va a ser menor que 1. Y cuando aumentas, pues va a ser mayor que 1. ¿Cómo se representa esta escala? Si ustedes dibujaran un plano, pondrían esto. Pondrían en su acotación escala 1, 2 puntos, 0.76. ¿Qué quiere decir eso? Y quiere decir que cuando ustedes reducen, si esto lo dividen en unidades, cada unidad valdría en realidad 0.76. Eso es lo que quiere decir, así se representa 1, 2 puntos, 0.76. Bien, ya vimos reducción, vamos a ver ahora ampliación. Voy a borrar. Voy a borrar. Bien, si antes tuve una altura de 5.4, aquí está, y ahora quiero que mida 7.2. Obviamente va a agrandarse, esto se llama ampliar o ampliación. Voy a agrandar. Entonces esto va a estar exagerando más o menos así. Esto mide 7.2. ¿Cuánto mide esto? ¿Cuánto mide? Bien, pues vamos a calcularlo. ¿Qué es lo que tengo que sacar primero? Mi factor de escala. ¿Cómo sale? Valor final entre valor inicial. ¿Cuál es mi valor final? 7.2. Valor inicial, 5.4. ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuánto nos da el factor de escala? Nos da 7.2 entre 5.4. Nos da 1.33. Si notan que el factor de escala ahora está arriba de 1, noten que ahora es mayor que 1, por lo tanto, en una ampliación, el factor de escala es mayor que 1. Bien, ¿cómo obtengo entonces el valor de x? X es igual a el valor inicial por el factor de escala. Lo desarrollamos, tenemos que el valor inicial es 6.3 por el factor de escala que es 1.33. Esta distancia entonces mide 6.3 por 1.33 igual a 8.379. Voy a redondear, el 9 sube a 8 y el 8 sube a 4. Entonces acá tengo 8.4. Bien, con eso que acabamos de ver es suficiente para que ustedes contesten la actividad. De todos modos, si tienen duda, no olviden mandar un mensaje y nos estamos viendo. Hasta la próxima.